Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Hernán Scotti. Gracias por venir. Muchas gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes a todos y acá estamos. Hernán, director de Recursos Humanos con mucha experiencia, es hoy actualmente director de Recursos Humanos de DIA, es líder de la Comisión de Directores de Recursos Humanos de IDEA, también miembro de la Comisión Directiva de SH, es speaker, es profesor y la verdad con un amplio recorrido seguramente vamos a tener oportunidad de charlar muchas de las cosas que en general tocamos en este programa. Bien, buenísimo. Una de las cosas que a veces uno cuando tiene oportunidad de charlar con personas con la experiencia de tu calibre, que vienen a la cabeza es, generalmente uno tiene la retrospectiva de cómo fue evolucionando la función de recursos humanos y generalmente también uno ve que el mundo cambia y los negocios van cambiando. ¿Cómo ves ese paralelismo en cómo fue cambiando la función de recursos humanos respecto de lo que en general avanzaron los negocios? Bueno, claramente tuvimos una evolución en el área. Digamos, yo trato de ver cuáles fueron las razones por las cuales fue evolucionando. Y de alguna manera yo identifico dos aspectos fundamentales. Uno, que nosotros entendimos que ya hablar solamente de lo que es la gestión propiamente de recursos humanos, nuestros procesos y demás, no era lo suficiente para el negocio. Entonces, de alguna manera nos teníamos que acercar al negocio, tener un mayor entendimiento sobre la cuenta de resultados, sobre determinados KPI, cuota de mercado, empezar a hablar ese lenguaje que habitualmente en todas las áreas está y por ahí recursos humanos no lo tenía tan aceitado o no se metía tanto. Y el segundo factor por el cual fuimos evolucionando de un área más transaccional, instalando los procesos para la gestión de recursos humanos, a un área que se involucra un poquito más de forma estratégica, que es parte ya de las decisiones que por ahí surgen del negocio, es que tanto los CEOs o la dirección de la compañía como las áreas de negocio entendieron que un factor clave de éxito para el negocio son las personas. Entonces, en función de el desarrollo de las competencias y la generación de compromiso de las personas, esto te va a traccionar un buen resultado de compañía, o por lo menos va a ser unos factores fundamentales. Entonces, en resumen, digamos, hay dos condiciones que pasaron. Uno es, nosotros entendimos que nos teníamos que involucrar más en el negocio y no poner tanto en agenda lo que queríamos nosotros, sino lo que necesitaba el negocio. Y por otro lado, también hubo un entendimiento de lo importante que es el factor humano en el negocio. Hablando de agenda, y justamente me parece que forma parte de esta evolución, ¿no? ¿Cómo te plantás hoy cuando tenés que sentarte a charlar con tu CEO, con tu gerente general, para marcar esa agenda y llevarle propuestas? Em, Hoy se da, por lo menos, bueno, yo hoy voy a hablar a nivel personal de lo que me fue pasando en distintos momentos. Ya yo estoy participando ya más o menos de mi cuarto comité de dirección, con el cual tuve una evolución, y las conversaciones que hoy tengo con mi jefe son mucho más profundas, digamos, en la agenda, más que nada lo que vamos poniendo, en primer lugar, es cómo podemos ayudar a contribuir a los resultados del negocio. Entonces, el primer punto pasa por ahí. Después, cómo lo puedo ayudar y con el equipo podemos ayudar a preparar al equipo de dirección para asumir los desafíos que vienen, identificando un poco las fortalezas y las oportunidades de mejora del equipo. Otro de los aspectos que ponemos sobre la mesa en la conversación es, bueno, cómo fortalecemos la cultura que estamos desarrollando, implementando en día hace varios años, cómo acompañamos, cómo lo acompaño con el equipo a todos los que son los procesos de transformación, digamos, de evolución, y también lo que se refiere un poco a el alineamiento en términos de objetivos, resultados de todo el equipo, de toda la organización.
Entonces, vos fíjate, son temas que están más asociados al desarrollo del negocio, de la conformación del equipo, y no tanto por ahí específicamente la función propia histórica que teníamos en recursos Sí, humanos. que generalmente en recursos humanos que se miraba mucho para adentro, Y sí, yo, y se ahogaba en los procesos, ¿no? yo recuerdo mis inicios en el área de recursos humanos y estaba ansioso por implementar la política de compensación, el sistema de gestión de desempeño, el más sofisticado, bueno, fue parte de la evolución que tuvimos que hacer, que eso, si bien tenía su relevancia, no era lo prioritario. Y yo recuerdo algunas conversaciones hace muchos años atrás, cuando tenía para conversar con el CEO de la compañía, y estaba más asociado a hacer esto, o la conversación era, vamos a implementar un proceso de gestión de personas y demás. No hablamos, yo particularmente no hablaba tanto de los resultados o el impacto del negocio, que después con el tiempo te van llevando a eso, ¿no? Porque también nosotros, yo a veces siento que somos medio un comodín en la organización, porque hay determinados procesos o algunas cuestiones que nos van apareciendo en el camino. Como nadie las agarra, somos los Eso, primeros en levantar la mano o que eso. o nos enchufan un tema para gestionar. Totalmente. Hablando de cultura y también, o sea, de los procesos de transformación, realmente esto es difícil en sí por todo lo que trae respecto del cambio y todo lo que tiene que ver con bajar un mismo mensaje. Y generalmente es una agenda muy difícil. ¿O qué diferencias tiene o cómo lo llevas adelante una organización tan grande como la que lideras hoy? Bueno, es un flor de desafío, ¿viste? Lo primero que cuando hablamos de cultura tenemos que definir claramente cuál es la cultura de la organización, que está basada, digamos, en los valores que vos tenés como organización, en las formas de comunicarse, en las formas de que, cómo se toman las decisiones, en un estilo de liderazgo, digamos, un conjunto de factores que al fin y al cabo lo que te marcan son las pautas de cómo se vive en esta organización. Entonces, primer punto, tener bien claro toda esa estructura y decir, esta es la cultura que nosotros predicamos en esta compañía. El segundo factor es ver si realmente los candidatos que vengan de afuera, los colaboradores que tenemos adentro, tienen ese fit con esa cultura. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que tratar de ver es en todos los procesos, selección, capacitación, desarrollo, gestión de desempeño, que de alguna manera te permita tamizar y ver si realmente lo que vos estás proponiendo como cultura de la compañía está evidenciado en los comportamientos de los colaboradores o mismo también de lo que podemos percibir de un candidato. Y tercer punto es a través del liderazgo. O sea, cuando vos querés en una organización tan grande, tenés bien claro, bueno, esta es la cultura que nosotros queremos fortalecer en esta compañía y tiene que bajar desde arriba hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que evidenciar? Que digamos, si yo tengo determinados valores escritos en un portal, en las apps, en todos lados, los tengo que evidenciar que los estoy viviendo. Y el mejor ejemplo es predicándolo desde cada líder. Entonces, y ahí claramente uno tiene que tener, digamos, coherencia en función de decir, bueno, yo predico estos valores, hablo de esto y los vivo. Y eso, bueno, a ver cómo derrama en toda la organización. Metiéndonos un poco más en lo que es el liderazgo, me imagino que en estos momentos generalmente de cambios que vive el mundo y además generalmente en Latinoamérica y en Argentina en particular son desafiantes. Em, ¿Qué características ves en los líderes que logran que sus equipos sigan adelante con estos objetivos más allá de estos contextos? A ver,
Básicamente, yo creo que uno de los puntos, fundamentales para desarrollar liderazgo hoy es, bueno, nosotros vivimos en un permanente contexto de incertidumbre, que uno piensa de que en Argentina sí estamos acostumbrados, pero ya el mundo creo que está en una permanente incertidumbre, y creo que una de las variables fundamentales en el estilo de liderazgo es asumir que es una condición que está y tratar de transitar, digamos, convivir con esa incertidumbre, ¿sí? Ahora, en esa convivencia de incertidumbre, un líder lo que tiene que tratar de darle una cierta estabilidad también a los equipos. Y básicamente es el gran diferencial de los líderes es cómo vos construís confianza con tus equipos. Y la confianza la vas a construir con la credibilidad, digamos, un poco tu historia que vos tenés, el conocimiento, digamos, la experiencia, la coherencia, eh, que haya una lógica entre lo que digo, y lo que hago, la consistencia, que digamos, todo tipo de decisiones que vos vas tomando o tu comportamiento se sostenga sobre todo en el tiempo, y un factor fundamental es la empatía. Hoy, cuando hablamos de liderazgo y tenemos que pensar en un líder que sea totalmente empático, que pueda conectar con las emociones de los equipos, con las necesidades, tener un claro entendimiento. Entonces yo creo que estas son condiciones básicas para desarrollar un buen estilo de liderazgo. Ahora, en este recorrido, viste, muchas veces del lado de la función de recursos humanos, uno acompaña, coachea a estos líderes. ¿Qué errores o qué oportunidades de mejora viste más repetidas veces, ¿no? En el liderazgo a nivel ejecutivo en este tiempo? Algo que se repitió. Sí, y te puedo decir hasta yo también he aprendido mucho de estos errores. Eh, Cuando una persona tiene un desarrollo de una carrera ejecutiva y va creciendo, sea la misma compañía o en distintas compañías, y vas subiendo de nivel, una de las cosas que y hasta a mí me ha pasado es, empezás a perder una visión de la realidad de lo que está sucediendo. Es como que tomás un poco, a veces bastante distancia de lo que está sucediendo en las bases, y eso te puede distorsionar un poco y sobre todo al momento de tomar determinadas decisiones. Entonces, yo creo que lo fundamental es, bueno, baja, no te pierdas allá arriba, digamos, tenés que estar cerca de la gente. Creo que la cercanía, la empatía es una de las cuestiones fundamentales en el liderazgo. Otro de los errores que uno habitualmente, y me he encontrado con esto, es cuando a vos te va saliendo todo tan bien y vas creciendo y todo son éxitos, y cada vez más hay mayor reconocimiento y demás, puede empezar a jugar un factor de soberbia y hasta de omnipotencia. Entonces, vos fíjate, una de los factores fundamentales hoy en el liderazgo habla de la humildad y la vulnerabilidad. Y bueno, creo que estos son parte del aprendizaje de haber desarrollado, de haberse tropezado a veces con estas cuestiones, ¿sí? Y esta idea que el líder no es inmaculado, ¿no? Y que no tiene todas las respuestas también. Claro, bueno, pero esto es parte también de una evolución. Yo me acuerdo cuando quería acceder, estoy hablando hace 20, 30 años, 30 años atrás, cuando yo veía a los líderes de la compañía como unos señores feudales, o sea, eran como Ujú, dioses. ujú. Entonces, hoy es muy distinta la relación. Hay un mayor acercamiento. Ya antes también había determinados ritos o tradiciones, oficinas cerradas, oficinas grandes, o sea, había un cierto estereotipo de lo que era un alto ejecutivo que parecía una persona inaccesible.
Hoy ya es muy distinto desde el punto de vista también de la ropa, de las oficinas, del el open space, o sea, hay una dinámica muy distinta. Hablando un poco, venimos hablando bastante de evolución hacia adelante, hacia el futuro del trabajo, el futuro de las organizaciones. ¿Qué tendencias ves? ¿Qué otras tendencias capaz que todavía no se ven tanto, pero viste, empiezan a aparecer como banderas rojas ahí que aparecen, estás percibiendo? Y yo creo que hay varios puntos por lo menos para reflexionar. A ver, yo no es que soy un, no sé si la tengo tan clara, porque bueno, las cosas van evolucionando y cambiando, pero uno puede percibir determinadas cosas o por lo menos traer a una reflexión de algunos aspectos. En primer lugar, claramente está con todo lo que es la implementación de inteligencia artificial, está evolucionando rápidamente el trabajo, sin duda que hablando de tendencias y bueno, todas las actividades, operaciones más rutinarias, más administrativas, más básicas, van a ser reemplazadas de alguna manera por la inteligencia artificial. Y lo interesante ahí que seguramente vamos a tener más tiempo para dedicarle a actividades con un mayor nivel intelectual. Entonces, es analizar datos, reflexionar, elaborar escenarios y hasta ser parte, si hoy no lo soy, parte de una toma de decisión. Entonces, me parece que lo interesante en todo esto es que va a evolucionar, por lo menos desde un punto de vista positivo. Después podemos hablar, bueno, cómo nos preparamos para ese cambio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cuestiones que veo es que, bueno, vamos a tener organizaciones híbridas, combinación, y va a ser un desafío para los líderes, para los equipos, equipos combinados entre seres humanos y agentes de inteligencia artificial, y que a su vez esto va a tener un impacto en el diseño y la arquitectura organizacional. O sea, ya la organización jerárquica, funcional, piramidal, y en el futuro, para mí va a cambiar, va a ser más una organización muy flexible, líquida, que se va a ir moviendo, más una estructura en red que con mucho espacio de colaboración entre áreas, y a su vez esto va a impactar también en lo que es los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo hoy están muy basados en determinados procesos, en determinadas actividades, responsabilidades, y vamos a estar hablando más de competencias, interacción entre distintas competencias y demás. Eh, y uno de los puntos también que se me viene un poco a la cabeza es, y va a ser un gran desafío para lo que es la gestión de las personas, que estamos muy siempre queriendo mejorar nuestro engagement, con el compromiso con los colaboradores, la satisfacción y demás, que las personas en general seguramente se van a enfocar a trabajar en distintas compañías, una suerte de freelance y compartiendo donde las compañías vamos a tener que prepararnos a compartir talento entre una y otra y, y seguramente con tiempos más acotados, que seguramente serán tiempos más productivos, y por ahí las personas en ese tiempo libre seguramente nos vamos a enfocar por ahí en actividades más de bienestar, tanto físico, mental, etcétera y demás. No lo sé si esto será así, No, son incluso reflexiones que tengo solamente para compartir. está muy bueno, ¿no? Que de hecho hay algunas pistas, ¿no? Cuando se habla de reducción de jornada, cuando se habla de renta universal, cuando se empieza a hablar de los robots metidos en tu día a día, en lo doméstico, a un punto te van dando pistas de cómo puede llegar a ser, o sea, Totalmente. esa integración hacia el futuro. Sí, sí, totalmente. Yo creo a ver, yo soy bastante optimista con ese futuro. Obviamente genera un poco de incertidumbre, pero vuelvo a decir, ya estamos acostumbrados a manejar esa incertidumbre. Pero me parece que bueno, va a ser bastante cambiante todo.
Tenés pasado en lo que es la industria, ¿no? O sea, industria automotriz, o sea, y tenés conocimiento de haber muchos años de fábrica, y generalmente hay aprendizajes desde los procesos, que generalmente se pueden llevar, ¿no? En esa mochila que uno tiene. Sí. ¿Qué te trajiste? ¿Qué aprendizaje decís? Esto lo saqué de esta experiencia industrial que hoy llevas y que decís es metodológico para mí. Bueno, la industria lo que te trae es claramente una orientación en los procesos y uno de los puntos que además me traje bastante tuve la particularidad de estar en Volkswagen, que es industria automotriz y encima alemana. Todo lo que es la organización, la planificación, es algo, bueno, me considero bastante organizado y metódico para determinadas cosas. Eh, y, y creo que ese es un poco un legado que yo me traje sobre todo de haber estado en industrias con mucho foco en los procesos, encontrando también, digamos, dinámicas para mejorar los procesos, buscar eficiencias permanentemente. Bueno, el tema de la eficiencia, los números y demás es algo que también lo tengo bastante internalizado. Está muy bien. Hablamos de IA hace un ratito, ¿no? Y que toda la transformación que está trayendo en las áreas en general de negocio. ¿Cuál es la función capaz más del área de recursos humanos en esta incorporación? ¿Qué crees que tenemos que hacer principalmente? Em, Uno cuando, o por lo menos al principio cuando pensamos bien en la IA y, bueno, ¿cómo va a ser esto? Lo primero que hacíamos era mirar el área de Sí, sistemas. Haití. Creo que todos, Totalmente. en una primera instancia, cuando empezaron a escuchar de esto, miraban a Haití. Claro, Haití tiene su propia agenda de temas también. Yo a veces veo que están con mucho de desarrollo de determinado software, de implementación de determinada tecnología y demás. Entonces, por ahí a veces no tienen el espacio por un lado, para hacerse cargo un poco de este tema. Por otro lado, también cuando vos analizás de qué estamos hablando con la implementación de inteligencia artificial. Y claramente de un proceso de transformación. Hablamos de un aprendizaje de una tecnología. Hablamos de un lenguaje conversacional con con la inteligencia. Hablamos de cambios de comportamiento, de desarrollo de competencias. Entonces, cuando vos vas conectando, digamos, todos estos factores, sí, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros deberíamos empezar a liderar ese proceso de transformación. Después mirás para otros lados y por ahí no te encontrás a nadie que esté, o sea, todos queremos en las distintas áreas implementar, pero alguien tiene que un poco eh, no querés ser el director técnico, querés jugar de 5 dentro de la cancha y distribuir y llevar y demás. Bueno, seamos el 5 y tratemos de organizar un poco cómo es el abordaje de la implementación, cómo hay que ir con el proceso de transformación, cómo ayudar a cambiar el mindset, ser un mindset más digital. Entonces, creo que por ahí tenemos un caminito para recorrer. Particularmente en este momento, bueno, nosotros desde el área de recursos humanos estamos liderando un poco ese espacio. Avanzamos propiamente con un proceso de aprendizaje, de desarrollar algún curso, sensibilización, y ahora ya estamos en un estadio un poco más avanzado, dándole una organización, realizando workshops con las distintas áreas para entender en qué lugar están cada una de las áreas con implementación de inteligencia artificial, qué cosas podemos seguir potenciando y después, bueno, seguir desarrollando hasta algunas células de innovación digamos, de incubadora de ideas. Claro. Así que bueno, nos fuimos metiendo y lo fuimos armando sobre la marcha. Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, creo que nosotros tenemos un rol protagónico
que nos tenemos que subir a ese barco. Está muy bueno. Y creo que también, o sea, hubo como una ola inicial, ¿no? Parecía un tsunami que se iba a llevar todo puesto, se está acomodando, pero cuando hablas con las áreas y cuando estás trabajando en esta idea de implementación, ¿qué es lo que más sentís que entusiasma o preocupa a los sectores cuando generas estas charlas? Sí, como entusiasmo creo que hay mucho optimismo por decir, bueno, voy a poder resolver algunas cuestiones de una forma más fácil, no le voy a tener que dedicar tanto tiempo a cargar datos en el Excel o armar Claro. o armar los mails, etcétera y demás. Entonces esto me va a simplificar mucho algunas de las tareas rutinarias que tengo que hacer y que no me estarían agregando mucho valor. Eso, digamos, desde el punto de vista del entusiasmo. Desde la otra óptica, yo creo que una de las cosas que empieza a resonar, sobre todo en la gente, es, pero ¿para qué estamos enfocando la inteligencia artificial? ¿Qué expectativa hay? ¿Hacer más eficiente y eliminar más puestos de trabajo? Digamos, ese es un punto que de alguna manera genera una cierta incertidumbre y hasta temor de qué iba a suceder. Entonces, yo creo que podemos eficientizar, pero no tiene que ser la ecuación, vamos a reducir puestos de trabajo, sino, volviendo a lo que decía antes, pará, vas a tener más espacio para trabajar en otras actividades, desarrollar algunos otros proyectos y demás, elevando, digamos, tu desarrollo profesional y demás. Otro de los aspectos que puede generar un cierto temor es no dependamos 100% de la IA. No nos va a resolver todo, o sea, o sea, que sea una herramienta que nos ayude a simplificar algunas cosas, pero nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento crítico, tenemos que analizar, nos tiene que ayudar a conseguir datos, a ordenarlos, pero tenemos que meterle cabeza a eso. Y creo que el tercer factor, que la inteligencia artificial vamos a ponerlo en estos términos, no nos deshumanice. Ujú. Que el factor humano siempre esté presente, todo el tema de las emociones y demás, y yo tengo claro, la inteligencia artificial no va a reemplazar eso. Sí creo que también, otra vez, reflexionaba sobre, bueno, pero la IA va a resolver todos los puestos de trabajo y demás, y por ejemplo, hay cosas que por ahí no las va a desarrollar, y hay determinados oficios. No sé, me imagino un peluquero, eh, me imagino, no sé, un jardinero, hasta, viste, cosas que por ahí, o la otra vez escuchaba que aparentemente, no sé, está habiendo un boom con los cursos de cerámica, que Sí, sí, lo lo artesanal, artesanal, lo manual, que a su vez conecta mucho con las emociones y los sentidos. claro. Entonces, bueno, no creo que vayamos todos a hacer cursos de cerámica, pero bueno, creo que por ahí pasan esas tres preocupaciones. Que en definitiva, digo, el valor en el futuro, o sea, tenemos un commodity que es la tecnología que reemplaza muchas de las cosas que son transaccionales. El valor va a estar en el contacto personal que vos puedas lograr en tu profesión, o sea, o en tu misma organización. Totalmente, totalmente. O sea, lo que no podemos perder ese contacto y sobre todo desde el punto de vista intelectual, insisto. Creo que nos vamos a sacar de encima determinadas cuestiones muy netamente operativas, pero tenemos que empezar a aprovechar nuestra mente, nuestras capacidades para desarrollar algunas actividades o proyectos que nos agreguen valor y que agreguen valor a la compañía también. Muy bueno. Hernán, si te quisiéramos escuchar, ¿en dónde generalmente te encontramos en redes? Bueno, yo habitualmente estoy en LinkedIn, Bien. es donde generalmente posteo algunas cosas, comparto, digamos, experiencias y demás. Y por supuesto, recomiendo seguir, que ahí tenés
sos muy prolífico y además tenés una base muy grande de seguidores que te acompañan. Sí, muchas gracias a los que me están siguiendo. La verdad que es un lindo reconocimiento. Eso porque encuentran un buen contenido, por supuesto. Em, si tuvieras que darle un consejo a alguien que está arrancando en la profesión, ¿no? Que hablamos hace un rato de los aprendizajes que tuviste, ¿qué le dirías que se enfoque en conocer, o sea, o profundizar, o foco, capaz? Personas, tecnología, negocio, ¿dónde tendría que empezar a poner? Bueno, si pensamos en alguien que quiere desarrollar su carrera en gestión de personas, pero vos trajiste 3 conceptos, Ujú. negocio, tecnología y personas. Yo arrancaría por personas para tener una clara comprensión de los procesos, de la interacción justamente con las personas, digamos. Creo que arrancaría por ahí. En segunda instancia, me enfocaría en el negocio. Es fundamental tener bien claro por dónde están pasando las necesidades, cuál es el impacto de los procesos organizacionales en el negocio, cómo podemos agregar valor, cómo nos podemos meter adentro del negocio. Y el tercer punto, la tecnología, que me parece que es lo más fácil para aprender. Y creo que cada vez más fácil incluso de incorporar, ¿no? Se van Total- bajando las barreras tecnológicas. totalmente. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarnos? No, bueno, creo que nos encontramos en un momento bastante interesante que tenemos muchas oportunidades. Creo que el mundo está evolucionando cada vez más rápido y que bueno, digo, desde el punto de vista de desarrollo de personas, de desarrollo de líderes, bueno, no tenemos que perder, digamos, la parte humana con todo este tema de la inteligencia artificial, conectarnos con nuestras emociones y tratando de seguir potenciando un mundo mejor. Muchas gracias, Hernán. La verdad, un placer que hayas venido. Te agradezco profundamente y bueno, seguramente te esperemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, un placer y buenas tardes a todos. Al contrario, gracias. Nos vemos.